Hoy quiero hablar sobre la sabiduría y en verdad sobre los 7 dones del Espíritu Santo como una reflexión para nuestros tiempos, tener presente estos conceptos de la tradición católica, de la teología católica, además de las virtudes teológicas, tenemos la fe, la esperanza y la caridad, tenemos a los 7 dones del Espíritu Santo. El número 7 es un número de, comple- de completo, ¿no? Eh, una totalidad. Los que vean esto en video, aquí conmemoramos brevemente a Santa Brígida de Suecia, que fue a Roma y es una de las 3 mujeres, dicen, que ayudaron a reformar la iglesia de Roma, junto con Santa Catalina de Siena, que es prácticamente contemporánea, murió mucho más joven, nació mucho después, pero alrededor de 1370-73 murieron las dos. Y la tercera es Francisca de Roma, una santa muy querida a los que amamos a Roma, eh, que también casada como Santa Brígida, pues se dedicaron a ayudar a los pobres y a reformar y a dar un ejemplo. En el caso de Santa Catalina y de Santa Brígida, buscar que regresara el Papa y el papado de Aviñón, Francia, otra vez a Roma, ¿no? Para entrar en línea con lo que es el verdadero, vamos a decir, catolicismo católico romano. Pero yo estaba pensando de la sabiduría, qué dice la Biblia sobre la sabiduría, qué dice la teología. Y para nosotros, obviamente, la sabiduría, que en hebreo es femenino como en español, o en griego, Sofía. En el Nuevo Testamento se usa la palabra verbo, logos, de donde viene lógica, por ejemplo, para Jesús, el verbo encarnado, ¿no? El logos, la palabra encarnada, pero el verbo es masculino. Entonces Jesús es la sabiduría de Dios, eso lo dice San Pablo, ¿no? Pero también está el Espíritu Santo de sabiduría, ¿no? Los que vean esto en video, tengo varios textos aquí. El famoso pasaje de Isaías 11, eh, lo puedo poner también en español. Dice, saldrá un vástago de la cepa de Jesé, y de sus raíces florecerá un retoño. Estamos hablando de términos de la agricultura, ¿no? Un pequeño brote, germen, vamos a decir, que sale del tronco este de Jesé, que es el padre de David. Y entonces es un texto mesiánico, es un texto que habla de la venida del Mesías, descendiente, hijo de David, y que sobre él reposará el Espíritu del Señor, ¿verdad? Este Ruach, que es con que Dios crea la tierra, ¿no? Es el aliento de Dios, el viento de Dios, neuma en griego. Y en primer lugar es un espíritu de sabiduría, de sofía, de sabiduría, un espíritu de entendimiento, y un espíritu de consejo, ¿verdad? Y de conocimiento, fortaleza, ciencia, temor del Señor, ¿verdad? Tener un poco un respeto sobrio por Dios,
que en verdad es un respeto sobrio por la realidad que Él creó también y de la vida que nos ha dado, que tenemos que tomar en serio. Porque de otro modo está el rechinar de dientes que dice Mateo tantas veces, o Jesús en Mateo, ¿no? Si la fregamos, vamos a hablar así un poco, hay malas consecuencias y no queremos aprender a las duras, ¿no? San Pablo tiene esa famosa frase de dar coces contra el aguijón, ¿no? ¿Cuántas veces no nos frustramos con un mal procedimiento, ¿no? Me lo aplico a mí mismo y trato de aprender, ¿no? Entonces, tener este sentido, captar este concepto de la sabiduría, pero no concepto, sino como la persona de Jesús y también del Espíritu Santo que Él nos da junto con el Padre, que nos acompaña, y descubrir en la vida diaria un cierto orden que se nos ofrece o que existe o que captamos, percibimos o que queremos construir o mejorar. Por eso San Agustín, yo lo repito, la paz es la tranquilidad del orden. Estamos viviendo ahora un poco encerrados. Yo me gusta un poco estar en mi casa leyendo y meditando y tener objetos que me rodeen, que elevan mi alma o me traen recuerdos, ¿no? A la etapa de mi vida ahora, pues pienso mucho en mi vida, en viajes que di, experiencias que busqué, buscando aprender, buscando un camino para mí mismo. Lo encontré relativamente tarde. Traté otra carrera que no era para mí, pero era práctica, la gente la estaba haciendo, mis amigos estaban en esos campos, yo no tenía otro rumbo, otra guía que me indicara un camino más para mí, es decir, no me conocía bien a mí mismo, que es una de las máximas grandes de los griegos, ¿no? Conócete a ti mismo y nada en exceso, ¿verdad? Entonces, pues me costó muchas experiencias, dar muchos coces contra el aguijón, toparme muchas veces contra paredes, etcétera. Finalmente, con la ayuda de una amiga también, que me aconsejó y me reflejó mi alma, mis pasiones, mis verdaderos deseos de lo profundo, me fui para Roma a estudiar la teología bíblica, sin un plan verdadero. Si yo no sabía dónde iba a vivir, no tenía mucho dinero, no sabía cuánto me durarían mis ahorros, no me ayudó nadie a pagar mi vivienda, los estudios eran baratos. Y entonces ahí, con ese salto de fe, se puede decir, ¿no? Y con el ánimo de las personas, siempre están las personas también como instrumentos de Dios. Pues encontré un lugar, el sueño, me dijo un gran amigo mío, vas a realizar tu sueño, poca gente realiza su sueño. El sueño de ir a estudiar a Roma, pero para realizar ese sueño había que dar un salto de fe. Una cosa es ir a Roma con mucho dinero y con todo hecho, y otra cosa es buscar puerta por puerta dónde vas a vivir, pero convencido por dentro, vamos a decir, un espíritu de sabiduría y de consejo, ¿no? Y de prudencia, que es cómo se aplica la sabiduría. Esas son otras virtudes, ¿no? Las virtudes cardinales, ¿no? La prudencia siendo cómo aplicamos en situaciones concretas lo que es sabio, ¿no? La sabiduría es la vista de conjunto, entender el conjunto en general, cómo las cosas se relacionan, cómo el todo
pone en orden todas sus partes. Pero después la prudencia es la virtud que sabe aplicar a situaciones muy particulares y concretas lo que es sabio, ¿no? A veces usamos la prudencia como una persona muy prudente, se calla, etcétera. Eso puede estar relacionado con la prudencia, ¿no? Pero la prudencia es, y en el caso mío, en vez de decir yo quiero estudiar la Biblia y quiero ser feliz enseñando después la Sagrada Escritura, pues concretamente vi que era oportuno ir a Roma, donde los estudios eran muy baratos, donde una ciudad maravillosa, una tradición muy grande, con grandes centros de estudios de los jesuitas y de otros, ¿no? Y entonces ahí encontré mi camino, pero en la fe. Yo no sabía dónde iba a trabajar después. Yo tenía una carrera que, humanamente hablando, era mucho más práctica. Si hubiera seguido, vamos a decir, una sabiduría del mundo que no es sabiduría, ¿no? O una prudencia del mundo que no es la prudencia que viene de Dios, hubiera dicho, no, hombre, hay que ganarse la vida, hay que trabajar, hay que los hobbies, las aficiones, ese tipo de cosas son para el tiempo libre, pero no. Y entonces, tarde, pero descubrí lo que era verdaderamente el plan de Dios para mí. Nunca es demasiado tarde, vamos a decir, yo estaba en mis 40 y entonces después de terminar mis estudios, con muchas luchas, tuve que obtener préstamos después, se me había acabado el dinero, tuve que trabajar bastante, pero cuando uno tiene esta meta, una meta te la persigues, ¿no? El gran Viktor Frankl, sobreviviente del holocausto de los nazis contra los judíos, dice, si tenemos una razón por la que vivir, encontraremos un cómo seguir viviendo, ¿no? Si tenemos el por qué, descubrimos el cómo, ¿no? El método, el modo de lograr lo que tenemos como ilusión, como plan serio, real de lo que Dios quiere para nosotros. Y después, pues, enseñé en un seminario unos 14 años, que es construir toda una vida, ¿no? Es suficiente tiempo como para poco a poco ahorrar e incluso tener un poco de pensión y cosas así. Algo que nunca me planifiqué, yo nunca de joven dije yo quiero ser rico o yo quiero tener un retiro muy cómodo y nada de eso. No planeé esas cosas, pero se fueron dando persiguiendo el buen camino. Y yo creo que eso es la sabiduría y la sabiduría aplicada. Y si nosotros tuviéramos este espíritu de sabiduría, yo tengo que mejorar en muchos aspectos de él, en muchas cosas, en relaciones y una serie de otras cosas, pero si el mundo tuviera este espíritu de sabiduría, se ordenaría muy, muy bien. Los deseos desordenados de demasiada riqueza, avaricia, temores, resentimientos, odios, ¿verdad? Buscar caminos cortos para lograr las cosas, caminos fáciles, el dinero fácil, el engaño, todas esas cosas, no serían tan prevalentes. Entonces sería un mundo en el cual cuando viene una catástrofe, que vendrán naturales, estamos preparados, sabemos cómo enfrentarlas bien. Y yo vivo en un país donde no se han enfrentado bien las cosas, en muchos países tampoco, estaba viendo otros lugares que yo conozco también, Latinoamérica también, donde hay un gran desorden, no hay paz ninguna. Entonces esa tranquilidad del orden de San Agustín
eh, se anhela, pero hay que dar pasos concretos para obtenerla, ¿no? Mi oración hoy es con Santa Brígida que regresemos a Dios, como el Papa tuvo que regresar a Roma, y así poder estar en el recto camino. Gracias.